Y la mejor manera de llegar a nuestro Señor Jesucristo es de la mano de nuestra mamá del cielo, la Santísima Virgen María, porque es Madre de Dios y también porque es Madre nuestra. Y esto es lo que abre el paso al segundo tema. Este próximo viernes, 15 de agosto, la Grey Católica celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Y acá es donde hago el nexo entre los dos temas, el de la protección energética espiritual y lo que es la asunción de nuestra Madre al cielo en cuerpo y alma. Ahora vamos a hablar de eso. Y la oración es la siguiente, tomen nota. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. ¿Ok? A decir verdad, el amén es un agregado mío. Si quieren lo toman, si no, no. Como quieran ustedes. La oración oficial termina con oh Virgen gloriosa y bendita. Bien, entonces, resulta que allá por el año 1950, para ser exactos, el 1 de noviembre, si no recuerdo mal, de 1950, Pío XII proclama el dogma dedicado a la Santísima Virgen María, y el dogma dice: María asunta al cielo en cuerpo y alma. Repito, María asunta en cuerpo y alma al cielo. Muchos dirán, ¿y eso cómo puede ser posible? Bueno, de la misma manera que, según recita el Génesis, dice que Enoc vivió 300 y moneda de años y fue llevado al cielo. Dios se lo llevó, porque era fiel a Dios, Dios se lo llevó. ¿Cómo es que se lo llevó? En la época en que se vivía, el que menos vivía 800 años. Y de golpe Enoc vivió 300 y pico y Dios se lo llevó al cielo. Y si no, a ver, en el libro de los Reyes, el profeta Elías, del cual hablamos en el ciclo pasado de Tiempo de Reiki, ¿se acuerdan? No sé, los que me escuchan ya, que me venían escuchando todos los días. Ahora estamos solo los sábados, ¿no? Pero Elías también fue tomado, fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. Otro más que no murió. No murió, señores. Enoc, Elías y, desde mi juicio personal, desde mi opinión personal, Moisés, no conocieron la muerte. Entonces, la Virgen María tampoco se murió. Porque, a ver, ¿qué celebramos el 8 de diciembre? Otro dogma de fe, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué quiere decir Inmaculada Concepción de María? Lo que dice el término, claro, que ella fue concebida en el seno de su mamá, Santa Ana, sin pecado original. Y la Virgen, eso lo vamos a estar hablando allá cuando lleguemos a esa fecha, la Virgen nació, vivió toda su vida acá en la tierra sin cometer pecado alguno, ni por obra ni por omisión, ninguno. Inmaculada hasta el último instante aquí en la tierra. Por eso Dios se la lleva. Dios se la llevó al cielo en cuerpo y alma. Hay un evangelio llamado Apócrifos,
O sea, hay evangelios que son apócrifo. A ver, hoy por hoy, ¿qué quiere decir apócrifo? Si vos hablas de un documento apócrifo, estás hablando de un documento falso. Entonces uno, digamos, rápidamente puede intuir que, o llegar a la conclusión, que los evangelios llamados apócrifos se los llama así porque son falsos, ¿ok? Bueno, no es así, no es así. El escritor Borges, argentino, dijo alguna vez que la palabra apócrifo en la antigüedad significaba reservado a unos pocos. Luego, la etimología de la palabra fue cambiando y el significado, de la palabra fue cambiando y hoy quiere decir falso. Entonces, se han encontrado, vieron los evangelios del Mar Muerto y todas estas clases de evangelios que fueron apareciendo tiempo después, en la modernidad prácticamente. El libro, hay 3 evangelios que se los conoce como evangelios asuncionistas, porque, a decir verdad, la Biblia no menciona la partida de la Virgen, no menciona si murió o no murió, si fue asunta al cielo o no. Sin embargo, tenemos un dogma de fe, y los dogmas de fe se entiende que son, hay que creer o creer. Ahí no podés decir, bueno, lo dijo el Papa, pero yo no lo creo, porque se entiende que si es dogma, fue inspirado directamente por el Espíritu Santo. Sin embargo, también la Iglesia muchas veces se basa en la tradición. Tradición que en un comienzo fue tradición oral, de boca a boca, pero también luego, en el Mar Muerto y otros lugares, se ha encontrado evangelios, en papiros por supuesto, muy antiguos, algunos incluso anteriores a los evangelios canónicos, a los 4 evangelios de la Biblia, que en este caso, de todos los que hay, que son muchos, algunos son falsos, otros no. Algunos te das cuenta que es fruta, que tiran, que no es verdad, qué sé yo. Hay evangelios de la niñez de Jesús que son difíciles de creer, realmente. Pero hay otros que cierran perfectamente, y esto sería el caso de estos 3 evangelios asuncionistas, le llaman. Son no canónicos, insisto, son lo que se conoce como evangelios apócrifos. Uno es el libro de San Juan Evangelista, el teólogo firma así, porque le decían el teólogo a San Juan. Acuérdense que Juan es el que estaba al pie de la cruz y Jesús le dijo y le entrega a su madre, ¿no? Le dice, Juan, y tienes a tu madre, madre, y tienes a tu hijo. Y el evangelista dice, y desde ese momento el apóstol la recibió en su casa. Hablando del mismo en realidad, ¿no? Porque lo escribió él. Bueno, libro de San Juan Evangelista, el teólogo. Después está el libro de San Juan, pero es otro Juan, arzobispo de Tesalónica. Y hay un tercero que es el tránsito, se llama así, Tránsito de la Virgen María, o narración del pseudo José de Arimatea. Es el José de Arimatea verdadero, fue el que dio sepultura a Jesús el Cristo. Y les cuento, en la tradición se dice que José de Arimatea era tío de Jesús, pariente de la Virgen María. ¿Está? Este es el pseudo José de Arimatea, porque muchas cartas apostólicas, incluso de la Biblia, por ejemplo, las cartas de Pedro, ¿cuántas hay? 13 hay. Les cuento, son 13 cartas. La mayoría son de Pablo. Pero la mayoría no son de Pablo. Son de seguidores de Pablo, de discípulos de Pablo que escribían y haciéndose de alguna manera pasar por Pablo. Garpaba más, parece. Pero no, eso no quiere decir que no sean libros santos, y sacros. Son palabra de Dios, en serio, inspirados por el Espíritu Santo. Eso no podemos dejar de reconocerlo. Bueno, ¿y por qué les hablo de los evangelios apócrifos asuncionistas? Porque en estos evangelios es que aparece los últimos tiempos de la Virgen. Se relata cómo la Virgen María todos los días oraba hablándole a su hijo
el cual ya no lo tenía a su lado, porque Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, ya había ascendido al cielo. Entonces, claro, la Virgen oraba y entre sus oraciones le clamaba, le pedía que no se olvidara de la promesa que le había hecho en vida antes de morir en la cruz. ¿Qué promesa le hizo Jesús a la Virgen? Esto no está en la Biblia, es parte de la tradición oral de la Iglesia, que luego se confirma en estos escritos, en estos evangelios apócrifos. Le dijo Jesús que él iba a ir en las nubes, en una nube, a su encuentro el día de su partida de esta tierra. Y la Virgen eso lo tomó muy en cuenta. Y entonces todos los días le pedía, Ahora, el tema es que cuentan, los 3 evangelios por igual cuentan lo mismo, cosa llamativa, ¿no? O sea, evangelios de 3 autores distintos, muy posiblemente escritos en distintas épocas, con una diferencia probablemente grande de años entre unos y otros. Y todos describen los mismos episodios. Todos describen que la Virgen le pidió a Dios, a su Hijo, que es Dios por supuesto, le pidió que ella quería despedirse de los discípulos, con los cuales había compartido muchas cosas importantes durante la vida pública de nuestro Señor. La Virgen residía en Belén de Judea, a quien Jesús en la cruz le había encomendado cuidar a su madre, era a Juan Evangelista, y Juan residía en la ciudad de Éfeso. Y cuentan el Evangelio, sobre todo el que está firmado por él como teólogo, el apócrifo que firma Juan el teólogo, que él se encontraba en el lugar santísimo, oficiando una ceremonia. Él era sacerdote, por supuesto, también era judío, y estaba oficiando en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, y que escuchó en su cabeza, por supuesto, la voz del Espíritu Santo que le dijo: date prisa, hay que partir porque la Virgen Santa se va a ir. Entonces cuenta Juan que fue arrebatado en una nube resplandeciente y en un instante depositado en la puerta de la casa en Belén de la Santísima Virgen. Y que lo mismo empezó a suceder con el resto de los apóstoles y de los discípulos. Por ejemplo, Pedro cuenta que estando en Roma, Pedro ya residía en Roma por supuesto, habiendo terminado de dar la Santa Misa, de oficiar la Santa Misa, escucha también la voz del Espíritu Santo que le dice lo mismo, que hay que darse prisa, que hay que apurarse porque la Virgen ya está pronto a irse de esta tierra. Y de la misma manera que le pasó a Juan, Pedro fue tomado. Pedro no lo llamó nube resplandeciente, lo llamó nube, nada más. Dice, fui depositado sobre una nube y en un tiempo muy breve, él recalca que fue muy rápido el viaje, llega a Belén desde Roma, o sea, llegó en segundos. Y lo deposita también a los pies de la puerta, en el umbral de la puerta de la Virgen, de la casa de la Virgen en Belén. Pablo, que estaba en una ciudad próxima a Roma, relata algo que es lo mismo prácticamente,
se puede decir que un calco, y así todos los apóstoles fueron llegando uno a uno. A ver, déjenme buscar, a ver, por ejemplo, acá tengo en la pantalla, puse recién, mientras hablaba con ustedes, el evangelio sería el del pseudo José de Arimatea. No importa, lo tomé al azar, uno de los tres. En el capítulo 6 dice claramente, le leo textual, en una ocasión en la hora tercia, la hora tercia, les cuento, serían las 9 de la mañana. En una ocasión en la hora tercia se produjeron grandes truenos, lluvias, relámpagos, tribulación y terremotos, mientras estaba María Reina en su habitación. Juan, evangelista y apóstol, fue traído súbitamente desde Éfeso. Entró en la habitación de la bienaventurada María y la saludó diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella respondió: a Dios gracias, e incorporándose besó a San Juan. Y la aventurada María le dijo: oh queridísimo hijo, ¿por qué me has dejado durante tanto tiempo y no has atendido a la orden de cuidarme que te dio tu maestro cuando estaba pendiente en la cruz? Pero él, postrado de rodillas, le pidió perdón. Entonces la bienaventurada María lo bendijo y lo volvió a besar. Cuando iba a preguntar de dónde venía y por qué razón había llegado a Jerusalén, he aquí que todos los discípulos del Señor, excepto Tomás, llamado el mellizo, fueron traídos en una nube hasta la puerta de la habitación de la bienaventurada María. Se detuvieron, pues, entraron y adoraron a la reina, saludándola con estas palabras: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Pero ella se levantó con prontitud, se inclinó, los besó y dio gracias a Dios. Bueno, no les voy a leer más porque no quiero tampoco aburrirlos con la lectura, pero sí comentarles que otra vez se da el caso que los tres evangelios asuncionistas de los tres autores coinciden en afirmar que aparece Jesús rodeado de querubines, otros dicen montados en querubines. No se olviden que los querubines son el segundo coro angélico en importancia, es el segundo en proximidad a Dios Padre Celestial, el primero son los serafines. Y tampoco se olviden que cuando Yahvé ordena, en el libro del Éxodo está esto, y da instrucciones para construir el arca de la alianza, ordena que sobre el arca haya 2 querubines. O sea que los querubines evidentemente son escolta de Dios, no cabe duda. Y llega Jesús entre las nubes del cielo a recibir a su mamá. Y se toman de la mano derecha y la Virgen es asunta al cielo en cuerpo y alma, de forma gloriosa. Y Tomás, que por alguna razón que no se explica, también fue trasladado en una nube resplandeciente, pero llega cuando la Virgen ya está en el proceso de la Asunción. ¿Qué hace la Virgen? Como no se pudo despedir de Tomás, se desata el cinto que tenía ceñido a su cintura y se lo arroja. Y Tomás lo agarra y se lo muestra a sus compañeros, como un testigo mudo de ese acto increíble que fue que la Santísima Virgen sube a los cielos, se sienta al lado de su Hijo Jesucristo. Por eso, muchachos, y ahora haciendo como un círculo y volviendo a la conversación anterior sobre la protección energética y espiritual, yo dije la oración diaria, la perseverancia. Bueno, hay una oración en particular
que es el rezo del Santo Rosario. Si ustedes no saben rezar el Santo Rosario, porque no tienen obligación de saberlo, pero quieren empezar, busquen en mi canal de YouTube Tiempo de Ser Felices, no en Tiempo de Reiki, en Tiempo de Ser Felices. Van a encontrar 3 videos, donde yo en esos 3 videos, que son largos, explico con lujo de detalles cómo es el rezo del Santo Rosario y por qué razón es tan efectivo contra los demonios. Ni hablar contra los espíritus inmundos. Si ustedes quieren tener una casa, un hogar que sea hogar de Dios, casa de Dios, donde habite el Espíritu Santo de Dios, donde la oscuridad no tenga manera de influir, donde, digamos, las insidias del maligno queden fuera del hogar, la mejor arma, porque esto ya es un arma, porque esto ya es para atacar. Yo dije, no hay mejor defensa que un buen ataque. Es el rezo diario del Santo Rosario. Los exorcistas, los sacerdotes que practican el ministerio del exorcismo, saben que para poder liberar a un poseso, cuando ese poseso, estamos hablando de un poseso que está poseído por un demonio o por varios demonios, porque no es lo mismo el que, la persona que tiene un trabajo profesional de magia negra, lamentablemente está poseída, pero está poseída por un muerto, por un espíritu inmundo, un espíritu que le ha dado la espalda a Dios. Esos espíritus inmundos son utilizados por los magos negros para llegar a la persona, a la víctima, y hacerle lo que haya que hacerle, lo que el mago negro haya mandado. Pero los exorcistas, los sacerdotes, muchas veces se encuentran con casos de posesiones de ángeles caídos, que no es lo mismo. No es lo mismo el espíritu de un muerto que un ángel, que también es espíritu, pero tiene una naturaleza muchísimas veces más evolucionada que la humana. Los espíritus angélicos están, si se quiere, más cerca de la perfección que la misma humanidad. Entonces, cuando los exorcistas, los sacerdotes exorcistas, tienen que actuar a través del ritual romano de exorcismo, el mismo ritual, una de las cosas que manda es a obligar a los demonios a confesar su nombre, porque cada demonio tiene un nombre. O sea, nosotros por ahí creemos que hay un diablo, pues decimos el diablo. El diablo, Satanás, todo lo mismo. No es así. Satanás es el diablo, ¿de acuerdo? Porque es el jefe. Pero como en general todos los demonios quieren parecerse a Dios, quieren ser dioses, obviamente no lo son, pero quieren serlo, entonces digamos que los ángeles de mayor categoría que dieron la espalda a Dios son los que intentan, como quien diría, ser el payaso de Dios. Ellos intentan imitar burdamente, por supuesto, las características de la divinidad. Y es por eso que en el inframundo hay lo que se diría un gobierno tripartito. Hay 3 príncipes de la oscuridad que gobiernan los avernos: Satanás, Lucifer y Belcebú. Pero ustedes no se crean que las personas que son posesas de forma demoníaca siempre son posesas por estos 3. La mayoría de las veces, el grueso de las veces, son posesas por demonios de menor categoría. Demonios
con menos fortaleza. A menor categoría, al sacerdote exorcista le será más simple lograr obligar a ese demonio a confesar quién es. Y una vez que dice el nombre, chau, ya fue vencido. A partir de ahí, en un chasquido de dedos, el poseso es liberado. Lo que pasa que para lograr esto, a veces se requieren de años de exorcismos, 1 por semana. Por eso cuando a mí vienen los pacientes y vienen por primera vez y me preguntan, yo me río a veces, pobre, está bien, la gente no tiene por qué saber, ¿no? Es natural. Me preguntan, ¿y cuántas veces voy a tener que venir? Y yo la verdad que me encojo de hombros. Y con la mejor cara que me sale le digo, y eso depende de Dios. Y le hago un chiste, ¿viste? Para romper el hielo le digo, si yo lo supiera, tendría cola de gente acá en la puerta. Porque sabría lo mismo que sabe Dios. Imagínate. ¿No? Nadie sabe. Como les dije alguna vez en los programas del ciclo anterior, cuando Dios quiere, muchas veces el milagro baja en la primera sesión, la primera vez, en una vez ya está listo. Y otras veces la tenés que remar en serio, años, de verdad años, para poder liberar a una persona. Como verán, hay mucha tela para cortar en toda esta situación, mucha de verdad. Y nada, uno intenta llevarles, desde el corazón se los digo esto con total sinceridad, llevarle las cosas que auténticamente a mí me han ayudado y me siguen ayudando en mi propia vida. Yo todo lo que les cuento y les comparto son las cosas que yo mismo pongo en práctica. Yo soy el que he confirmado que la comunión diaria, la misa diaria, y si no se puede a diario, al menos 2-3 veces a la semana, sin faltar nunca el día domingo, me fortalecen en la fe, me fortalecen también en la esperanza, y digamos que afincan en mi persona la caridad al prójimo, el amor al prójimo. Estamos hablando de 3 virtudes teologales, 3 virtudes que si no te las da Dios, ni leer, no podés, ni tenés que ser mago para lograrlo, sino no existe. Tiene que venir de lo alto. La fe, la esperanza y el amor. Cuando nosotros realmente nos acercamos a Dios, yo insisto con la Eucaristía, tiene que ser sí o sí el centro de nuestra vida, pero eso lo acompañamos con el rezo diario del Santo Rosario. Cuando logramos combinar ambas cosas, yo les aseguro, como que me llamo Jorge Carnevale, que la vida de ustedes cambia 180 grados. Obviamente para el lado correcto. La vida les va a empezar a sonreír a diario. Como dije la vez pasada, sin descuidar el plano terrenal. Porque si yo quiero tener un reconocimiento en mi trabajo, que me paguen un mejor sueldo, pero no voy a misa y no le rezo a la Santísima Virgen todos los días, es mucho más difícil que ocurra. No es imposible, pero es más difícil. Ahora, si yo creo que por comulgar a diario y rezar el rosario a diario, me rasco el ombligo en el trabajo, no hago lo que tengo que hacer, no cumplo con mis obligaciones y me van a reconocer, te diría que no. Te diría que no. No se olviden, somos los arquitectos de nuestra propia vida. El viernes les pido un gran favor. Traten, por favor, les pido, háganse un espacio de tiempo en el día y traten de pasar al menos por algún templo,
Si pueden asistir a la Santa Misa, mucho mejor. Veneren a la Virgen María. La Virgen María le tiene el destino de pisarle la cabeza a la serpiente antigua. Es la mujer vestida de sol, con la medialuna debajo de sus pies, que vio San Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Es la reina de todo lo creado. Y en varios exorcismos, no en uno, y de diferentes curas exorcistas, los demonios confesaron que le tienen más miedo a la Virgen que a Jesús. Entiéndanlo, porque con Jesús, que es Dios, saben que no tienen nada que hacer. Ellos creen vanamente que contra la Virgen pueden, y se encuentran con una mujer humana que no murió, que está sentada al lado de su hijo, que su hijo nunca le niega nada y que tiene la autoridad recibida de su propio hijo para pisarle la cabeza. Y cuando vos le pisás la cabeza a una serpiente, se muere. ¿Quieren estar protegidos? Cúbranse con el manto de María. Y cierro con esto. En Lourdes, cuando los pastorcitos rezaban el rosario, la Virgen María se les aparecía, se ponía junto con ellos. Ella tenía un rosario de cuentas blancas con la cadenita color dorada. Esto lo cuenta Sor Lucía. Sí. Y en el segundo misterio, no pasaba, dice ella, del segundo misterio que la Santísima Virgen se ponía a orar el rosario juntos con ellos. Pero no rezaba los Ave Marías. Curiosamente, rezaba el Padre Nuestro y rezaba el Gloria. ¿Está? Esto es así. Y los que me estén escuchando y tengan hijos chiquitos, consagren sus hijos al Inmaculado Corazón de María. Les prometo que el sábado próximo arrancamos con este tema. ¿Cómo hacemos para consagrarnos nosotros y consagrar a nuestros hijos al Inmaculado Corazón de María? Y yo les aseguro que en esa consagración los hijos son intocables. Las insidias del maligno no van a poder con ellos. Así que me voy despidiendo y que Dios los bendiga y los proteja siempre, 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 siempre.